Lucas capítulo 1. Hoy cambiamos tenemos la Navidad cerquita y siempre leemos del nacimiento de Jesús. Pero cuando estudiamos Lucas, estudiamos acerca de este evangelio que inicia el capítulo 1 hablando de Zacarías. Capítulo 1 comienza hablando de Zacarías y sí, se me dan vueltas las dos, cámbiale un poquito. Ahí está. De capítulo 1, versículo 5, comienza hablando de este hombre Zacarías, que ahora vamos a orar y vamos a ver de quién habla Lucas, por qué habla Lucas lo que habla, a quién escribe Lucas. Y en sus primeros capítulos menciona a este personaje y su esposa y todo un acontecimiento donde Dios prepara el advenimiento del precursor, de quien prepara el camino del Señor, Juan el Bautista. Y es un cántico precioso que creo que nos debe llevar a esta Nochebuena, no solamente comer, abrir regalitos, tirar cohetes, fuegos artificiales, tener un tiempo con nuestra familia de orar, alabar a Dios y decir, bueno, ¿qué significa la Navidad? ¿Por qué la Navidad? No es Santa Claus, no es Papá Noel o el viejito pascuero, ¿no? El viejito pascuero, dicen en Chile, sino ¿qué significa? Y espero, hermanos, oramos para que este cántico sea también nuestro cántico en esta Navidad. Vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso tiempo y por tu palabra que siempre, siempre, siempre nos enseña, siempre nos exhorta. Hay algo en la Escritura que seguramente hoy va a hablar a nuestro corazón y, como siempre decimos, tener un oído espiritual abierto, diciendo, Dios, háblame. Y ayúdame a actuar conforme a lo que escucho. Oramos en tu nombre. Amén, Señor. Y mandamos saludo a todos los hermanos que muchos de ellos nos van a ver en la semana o nos están viendo ahora. De lejos. Eso es la bendición del internet. Hermanos, un cántico de esperanza. Leemos nuestro texto y hoy nos ayuda con la lectura la hermana Patricia, pero voy a leerlo. Dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador, un cuerno de salvación, traduce las Américas, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todo lo que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos habría de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios que nos visitó, con quien nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Bueno, Lucas es uno de los evangelios particulares. Dice, el estilo de Lucas es el del gran autor académicamente preparado y culto. El relato de la natividad de Lucas es el más completo de todos los registros. Los que tienen Biblia de estudio pueden leerlo. Esto es muy bueno, leer la introducción para saber cómo es el autor que está escribiendo. Es el más completo en todos los registros de los evangelios y como el relato de la obra de Lucas es el más pulido en su estilo literario. Un tema que se percibe por todo el evangelio de Lucas es la compasión de Jesús por los gentiles, samaritanos, mujeres, niños, lo más bajo de la sociedad. Eso resalta Lucas. La gente más pobre, la gente que nadie
tomaría en cuenta, relata Lucas. Y Lucas resalta mucho las conversiones. También es un evangelio netamente evangelístico. Un dato más, el gran reconocimiento que Lucas le da a las mujeres. Dice, es particularmente significativo desde el relato de la Natividad, donde María, Elizabeth y Ana se les da preeminencia, a los acontecimientos de la mañana de la resurrección, donde las mujeres, una vez más, son personajes principales. Lucas enfatizó el papel central de las mujeres en la vida y ministerio de nuestro Señor. Es interesante. Él retrató a Jesús como el Hijo del Hombre, rechazado por Israel y después ofrecido al mundo. Y se enfoca en una audiencia gentil, no judía. Toma la traducción de la Biblia de la 70, la versión la 70. Así que, volviendo a nuestro texto, escribe acerca de este personaje, Zacarías, sacerdote, y va a estar hablando de un cántico. Y siempre que habla Lucas de la llenura del Espíritu Santo, a diferencia de lo que hoy vemos, lo que es la llenura del Espíritu Santo, siempre está asociada con la capacidad sobrenatural y el poder para proclamar la palabra de Dios. Así también en el Nuevo Testamento Pablo. Siempre que hay llenura del Espíritu, proclamamos la palabra de Dios. Siempre que hay control del Espíritu, no están gritando y saltando, sino proclaman la palabra de Dios. Y este es uno de los casos. La forma más sencilla de dividir este texto es en dos partes. Sencillamente. La primera parte, Zacarías alaba a Dios por la promesa de salvación cumplida, versículos 67 al 75. Y en la segunda parte, alaba a Dios por la provisión de la salvación prometida. ¿Quién era Zacarías? Bueno, capítulo 1, versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón, se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios. Estoy leyendo Lucas 1:6. Y andaban irreprensibles en todo mandamiento y ordenanza del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya muy viejitos, edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, escuchen esto y anoten ahí con él, siempre tengan un lapicito, marquen ahí. Miren el versículo 9. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Esto es una vez en la vida que le tocó a Zacarías. Oh, casualidad, ¿no? Le tocó, lo sortearon, le tocó el privilegio de ministrar al Señor. Anoten eso, qué privilegio. Y Dios tenía preparado ahí, porque se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar, a Zacarías, y ella empieza a hablar con él, empieza a decirle lo que quiere de él. Dice, el ángel le dijo, versículo 13, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento. Será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. 18, Zacarías dijo al ángel, ¿en qué conoceré esto? Patricia, por favor, que dice 18 y 19. 1, 18 y 19. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Bien, y 20 no lo podemos dejar porque dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, que le extrañaba que
se demorase en el santuario, pero cuando salió no les podía hablar, quedó mudo por incredulidad. Bueno, no voy a predicar todo el capítulo, es hermoso. Para darle un enfoque, ¿quién era Zacarías? Quedó mudo. Y usted dice, pero Abraham también no creyó y Sara se rió. Pero la escritura es bien clara que Abraham creyó. Acá es clara que Zacarías, quizás en torno burló, decía, yo ya soy viejo, esto no es posible. Fue incredulidad. El tema quedó mudo, hermanos. Quedó mudo hasta que nació Juan el Bautista. Bueno, del 26 en adelante, ustedes ven el anuncio del nacimiento del Señor Jesús. Versículo 57 retoma el tema de Juan el Bautista, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento. Estamos entrando para que ustedes entiendan el texto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Un poquito para que vean quién era Zacarías. Cuando oyeron los vecinos, cuando dio a luz un hijo, y oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, y ahí donde se le daba el nombre, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. ¡Ay, qué lindo Zacarías! Por ejemplo, cuando yo tengo un nieto, le voy a decir Gonzalito. O se va a llamar Adriancito, le va a poner el nombre del abuelo. Bien, y ahí estamos en el versículo 60 para crear un poquito la atmósfera y ver. Pero respondiendo a su madre, no, se va a llamar Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie que se llame con ese nombre, no pasa eso. ¿Cómo le vas a poner ese nombre? Se tiene que llamar Zacarías como su padre. Entonces preguntaron por señas al padre, ¿cómo se va a llamar tu hijo? Entonces pidieron una tablilla, le pasaron una tablet y él escribió, no había tablet, pero dice una tablilla, él escribió diciendo, Juan es su nombre, basta. Estaban todas las tías, la madrina, la abuela, la bisabuela, todas las vecinas, doña María de la otra cuadra, todos opinando del nombre. Él dijo, no, se va a llamar Juan. Y todos se maravillaron. Al momento, ahí ocurre, le es abierta su boca. Bueno, ahí llegamos ahora al versículo 67. Se llenaron de temor todos sus vecinos. Fue Dios obrando. Y todas las montañas judeas se divulgaron WhatsApp a todo el mundo, a todos los grupos, estas cosas. Y todos los que oían los guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Amén. Esa es la introducción. Este es Zacarías. Y este Zacarías que ahora abre su boca y da este cántico precioso. En primer lugar, él va a hablar del versículo 67 al 75, la promesa de salvación. Es un cántico, pero también dice, y Zacarías, el autor dice, Lucas, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. ¿Cuál es el sentido de profecía? ¿Qué significa? La palabra significa transmitir o entregar un mensaje. También tiene una aplicación predictiva. Predictiva especialmente la primera parte de este cántico, 68 al 75 de salvación, pero también predomina en la segunda parte, 76 al 79. Y tú, hijo, y tú, niño, serás llamado, y tú serás esto. Hay una predicción, hay un mensaje. En la mente de Zacarías, guiado por Dios y la llenura de Dios, hay dos niños. Ambos niños, uno ya nacido, Juan, y uno por venir, Jesús. Por eso el versículo 68 nos dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido su pueblo. La palabra visitado es, ha cuidado, comienza con una doxología, alaba al Dios de Israel, el Dios del pacto, porque se preocupó por su pueblo y ha cuidado de su pueblo, ha inspeccionado su pueblo, ha enviado un socorro. Ahí empieza el versículo 68 a hablar y agrega que ha efectuado redención, que ha visitado y ha redimido, rescate, compra. La pregunta es, ¿redención de qué tipo? ¿Política o espiritual? Yo sé que la mayoría va a decir, espiritual, pastor. Sí. Pero Zacarías acá no tiene en mente la rescate espiritual. Sí está implícito.
Pero en primer lugar, debemos saber que Israel esperaba un redentor político. Lo estamos viendo en Juan. El problema fue que Israel solo esperaba un redentor político. Y olvidaron que también necesitaban un redentor espiritual. Y el Señor vino en primer lugar a ser un redentor espiritual. Pero no debemos descartar que es la realidad que el Señor también va a ser un redentor, a redimir a Israel de sus enemigos. No se puede negar que el texto marca las profecías de un Mesías que va a libertar por completo a Israel espiritual, política y físicamente de sus enemigos. Romanos 11:25, no lo busquen, los que ponen el texto lo pueden poner ahí. Romanos 11:25 al 26. Puede ser, Patricia. Romanos 11:25 al 28. Romanos 11:25 al 28. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Bien, el Salmo 110 también es netamente bélico, tiene un lenguaje de guerra bélico. Miren el Salmo 110, todas las promesas que hay para con Israel. El Salmo 110, ya llegó. Yo uso Biblia de papel, hermano, estoy más seguro. Si usas la computadora, tablet, ha pasado que se te va para cualquier lado, te perdés. La Biblia nunca te perdés. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará de Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, los llenará de cadáveres. Opa, esto no es simbólico, esto es literal. Quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberán el camino, por lo cual levantará la cabeza. Bueno, no hay que descartar que Zacarías está hablando de un Mesías libertador político y nacional, como mencionan las Escrituras. El versículo 69 dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Las Américas, la traducción Las Américas dice: nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo. Y proféticamente y apocalípticamente significa poder, fuerza, ya que el cuerno de un animal podía eventualmente darle la victoria en una batalla. Es un lenguaje bélico. Puedo seguir con Salmo 132, 17. Pero esto es algo que se va a cumplir, hermanos. Un libertador de Israel en todos los sentidos. Esto va a ocurrir. Miren, Apocalipsis 19. Algunos versículos que el año pasado terminamos Apocalipsis, y cuando el Señor viene y lo estudiamos en su contexto, capítulo 19, versículo 11, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba, versículo 11 estoy
Fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. ¿Quién es este? El Señor. El Verbo de Dios, versículo 13. 14. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, limpio, le seguían en caballos blancos. Pero el que pelea es el Señor, porque de su boca sale una espada. Versículo 17, y vio un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Lenguaje bélico. Terrible este pasaje. Para que comáis carnes de reyes, de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, de sus jinetes, carnes de todos los libres, esclavos, pequeños, todos los que se van a reunir para pelear contra el Señor, guiados por el anticristo. Y ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados al lago vivos, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que monta el caballo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién monta el caballo? Versículo 11. ¡Cristo! Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¡Tremendo! Esto va a ocurrir, hermanos. Esto va a ocurrir. Ahora, versículo 70 dice, como habló por boca los santos profetas, fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y la mano de todos los que nos aborrecieron. Esto va a ocurrir. Es el plan soberano de Dios, cuidadosamente diseñado a través de los profetas del Antiguo Testamento. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Pero, juntamente con esto, está en camino otro niño, que Mateo 1:21, juntamente con pasajes del Antiguo Testamento, lo muestran de la siguiente manera. Miren, Mateo 1:21, ¿cómo anuncia al Señor Jesús en su primer venida? ¿Lo tiene? ¿Por qué? Y daré a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo ¿de qué? Ante sus enemigos, el principal enemigo, sus pecados. Sus pecados. Hermanos, este es el principal problema, el problema supremo de todo pueblo, de toda cultura, de todo hombre, de toda mujer. Salvación de nuestros pecados, primeramente. Israel debía aceptar eso. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo con Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Es un acto, comenta un autor, un acto de liberación de los enemigos directos de Israel y de aquellos que lo menosprecian. Es un acto de misericordia de Dios para con las promesas hechas a Abraham y a David para honrar su santo pacto. Pero la realidad es que Israel endureció su corazón. Leímos recién Romanos 11:28. Dice, y 11:25 dice, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial o temporal hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo. El endurecimiento parcial de Israel será hasta que haya alcanzado salvación todos los elegidos de Dios según su promesa. Dios salvará a Israel, así como también no es ajeno que las Escrituras también predecían que Israel rechazaría al Mesías. También lo decía. Isaías 8, que hoy leímos, Isaías 8, ¿se acuerdan? Decía 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad,
sea Él vuestro temor y sea Él vuestro miedo, dice Isaías 8:13. 14. Entonces Él será por santuario para las dos casas de Israel, Judá e Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y red al morador de Jerusalén. Muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Y la palabra de la cruz fue un tropezadero para los judíos. Pablo lo dice en 1 Corintios. Lo rechazaron. Pero Dios cumpliría su pacto y lo estaba cumpliendo. Y esto es lo que canta Zacarías en este cántico precioso. Él está trayendo salvación. No podemos negar que esta redención también es la que disfrutamos nosotros, que Israel rechazó. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios traería salvación a través de su ungido, a través del Mesías, primeramente muriendo en la cruz. Recuerden que estamos siguiendo toda la secuencia de Juan y ellos querían ya un libertador político, pero ignoraron al Mesías sufriente, Isaías 53. Descuidaron que en primer lugar vendría a morir por nuestros pecados. Ya desde Génesis estaba prometido. Ahora, es una promesa. Hebreos 9:12 dice, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido la redención eterna, salvación, el rescate. Ese es nuestro principal enemigo, es el pecado. Nuestra principal necesidad. Versículo 74 dice que librado de nuestros enemigos, continúa Zacarías. Miren qué lindo, hay una promesa, pero también nos muestra un propósito con nuestra redención. Librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Precioso. Todo acá viene hablando ahora de este cuerno de salvación de Cristo. El cumplimiento de las promesas a los padres que tiene un propósito. Librado de nuestros enemigos le serviríamos. Versículo 74. El propósito, dice Zacarías, servir al Señor. El propósito de ser salvo y ser redimido, servir al Señor. Hay tres virtudes, miren versículos 74 y 75. Tres virtudes, sin temor, afobos es la palabra, sin temor, en santidad, piadoso, santo, y en justicia, equitativo, santo. Con una consecuencia, dice, todos los días, versículo 75. Hermano, ha pasado un año ya, algunos ya están en el Señor, son parte de esta iglesia y el propósito de nuestra salvación es servirle a Él. Dedicar nuestra vida a servirle a Él. En lo que Dios te llame a servirle, de acuerdo a tus dones, tus talentos. Y acá Zacarías dice, bueno, librado a nuestro enemigo, hoy hablábamos de eso en Romanos 6, librados de la esclavitud del pecado. En primer lugar, sin temor, servir a Dios sin temor. Esto se desprende lógicamente del hecho que hemos sido rescatados en la mano de nuestros enemigos. Salmo 27 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién ha de temorizarme? Romanos 8:30. Leo hasta el 31 y leemos hasta el 39.
A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién está contra nosotros? Y sigue. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Este texto de Romanos nos muestra seguridad. No tenemos que tener temor. Somos más que hipervencedores, es la palabra. Es conquistar por completo, por medio de la gracia de Dios, por medio de lo que Él nos dio, una completa seguridad en Dios, sin temor para servirle. Sigue Zacarías, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Eso es lo que está proclamando predictivamente. Si somos salvos, redimidos, es para servirle, sin temor, con seguridad, pero con santidad. Y habla de una correcta y armoniosa relación con Dios y los hombres. Esta semana nos juntamos con los hombres y vimos capítulo 4 de este libro de Miguel Núñez y habla acerca de la santidad, ¿no? Y a veces tenemos un concepto equivocado de lo que es la santidad y como creyentes pensamos que, bueno, es la obra de Dios. Y en su libro dice lo siguiente: la santificación es obra del Espíritu de Dios, pero a diferencia de la salvación, que es obra exclusiva de nuestro Dios, por medio de su gracia nos impulsa a la santificación, dice, a través de la cual Dios nos salvó para santificar, nos impulsa para que participemos de manera activa en nuestra santificación. Dios es el autor de nuestra salvación, como también de nuestra santificación, pero en la salvación el hombre no tiene ninguna participación. Él es un receptor de la dádiva, de la gracia de Dios, y por eso no existen creyentes más salvos que otros, sino que todos gozamos de la misma salvación. Sin embargo, cuando hablamos de santificación, si encontramos a personas más santificadas que otras, no solo por el tiempo que ha estado en el Evangelio, sino también porque mientras unos han sido diligentes en procurar su santificación, otros han sido perezosos. La santificación no se reduce por un proceso de osmosis, sino por medio de nuestra exposición a los medios de gracia usados por Dios. Cuando decidimos estudiar la palabra, reflexionar en sus enseñanzas, hacer introspección, aplicarla, y cuando por el contrario decidimos no hacer ninguna de estas cosas, estamos contribuyendo y oponiéndonos al proceso de santificación que Dios ha iniciado en nuestras vidas en el mismo momento que nos salvó. Nos salvó, nos redimió para que podamos servirle sin temor, en santificación, apartándonos cada día más del pecado. Pero hay un tercer aspecto que dice delante de Él. Librado de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia. Y este concepto, ¿no? Servirle en santidad, cada vez me aparto más. Ese es el concepto de santo, apartado para el uso de Dios. En justicia, en equidad, viviendo una vida cristiana en equidad con los hombres. Lo que digo, lo vivo. Si digo que soy santo y soy cristiano, no vivo como el demonio en la semana. Eso se ve.
Fluye. Eso es justicia delante de las personas. Vivo lo que digo que soy. Si soy cristiano, vivo como un cristiano. Pero también dice, delante de Él. Servirle delante de Él significa que el pueblo de Dios debería darse cuenta profundamente, estar consciente del hecho de que constituyen un sacerdocio de creyente y por tanto deberían presentar su vida a Dios como ofrenda voluntaria todos los días delante de Él. ¿A quién estás sirviendo? A Dios. ¿Cómo lo haces? Y delante de Él. Nada se escapa. 3 virtudes. Una consecuencia. Miren cómo termina. Versículo 75. Hay una consecuencia. ¿Cuánto tiempo tenemos que servir a Dios? Hasta noviembre. Diciembre, hermano, no me pida nada porque está en la fiesta, tengo que correr a comprar los regalos, me voy de vacaciones. Hasta los 50, yo me jubilo. ¿A qué edad nos jubilamos los hombres? ¿60? 76. 66. No importa. Entonces, que servimos al Señor hasta ahí, después me siento que sirvan los jóvenes. No, miren lo que dice todos los días. Apocalipsis 7:15, por favor. Todos los días. Habla de una perdurabilidad. No es por un tiempo. Escuchen, hermanos, Zacarías fue elegido por sorteo. Estudien el contexto. Una vez en la vida, dijo, por una vez en la vida puedo tener el privilegio de estar cerca del lugar santísimo y quemar el incienso. Soberanamente Dios le llamó ahí a través de su ángel. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Está hablando de los creyentes, los redimidos. En el contexto está hablando de los de la tribulación que entran al cielo. Y usted dice, pero ¿hay día y noche, pastor, en el cielo? No sé, hermanos, estudiamos esto. Lo que el concepto habla es perdurabilidad todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo? Sirviendo a Dios. ¿Cómo? Y en mi trabajo es un servicio al Señor también. Hoy me tocó limpiar la iglesia, es un servicio al Señor. Preparar la clase de escuela dominical es un servicio todos los días. Todos los días. Me voy de vacaciones. Bueno, está bien irte de vacaciones, pero no olvides que podés servir al Señor en cualquier área, ministrando a tu familia, aún en el tiempo de ocio con tu familia, leyendo, orando juntos, compartiendo. Todos los días. O sea, en síntesis, hasta el versículo 75, lo que Zacarías canta es que fui rescatado para servir. Ponele así en tu bosquejo, fui rescatado para servir. Qué hermoso. Rescatado para servir al Señor. En santidad, en justicia, sin temor, todos los días. Pero en la última parte, versículo 76, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. En este canto de esperanza muestra la provisión que hace Dios en 2 aspectos. Tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de pecados, de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Vimos cómo Zacarías anuncia la promesa de salvación. Acá está hablando de la provisión de salvación. Y les digo, acá hay 2 niños, acá hay 2 bebés, y acá hay 2 niños. Y está hablando en tiempo presente y señala la misión de Juan el Bautista, versículos 76 y 77, y luego la misión del Señor, del niño Jesús, del niño, el otro niño que está por venir. Él tendrá, Juan el Bautista, 2 propósitos específicos. En primer lugar, preparar los caminos del Altísimo. Un éxodo, un segundo éxodo para Israel. ¿Se acuerdan del éxodo, no? Dios sacó a Israel de Egipto. Acá Dios, después de 400 años de silencio, vuelve a Israel a sacarlo de la dureza y de la apatía de su corazón a través de este niño, Juan el Bautista, obviamente que creció
termina el versículo 80 que el niño crecía, ¿no? Seguramente sus papás murieron porque eran grandes, y él luego comienza su ministerio. Un nuevo éxodo, una voz que clama, versículo Isaías 40, versículo 3, una voz que clama, preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todas las fiestas judías se enfocaban en el Mesías prometido, todo. Y hermoso el ministerio de Juan. ¿Se acuerdan del ministerio de Juan el Bautista que lo vimos en Juan? Impresionante. Qué lecciones, hermanos. Qué hombre. El Señor Jesús dijo, no hay hombre como Juan el Bautista, nacido de mujer. Él no era un junco sacudido por el viento para allá y para acá, como podemos ser algunos de nosotros, ¿no? Para agradar a las personas. Él no, lo que tenía que decir lo decía en el temor de Dios. La médula del ministerio de Juan fue presentar a Cristo y llevar los corazones duros a quebrarse delante de Él. No daba un poquito de helado de zamballón para que el evangelio sea un poquito más dulce. Él decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? El Antiguo Testamento cierra con el libro de Malaquías con una sentencia de juicio, pero también un llamado al arrepentimiento, anunciando la venida de un Elías. Cierra con un ambiente profundamente apático, que a la gente no le interesaba más nada de Dios. Lucas 1, 16, 17, no busquen, lo leo yo. Lucas 1 dice de Juan el Bautista, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Miren cómo la escritura se va cumpliendo, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el camino al Señor, un pueblo bien dispuesto. Dice versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón del pecado. Dará conocimiento de salvación a su pueblo. Esa era la misión de Juan el Bautista. Era importantísimo, o sea, absolutamente necesario, porque la salvación se recibe por medio del conocimiento y convencimiento del pecado. La conciencia de culpabilidad de tu inmundicia preceden a la fe de Cristo como Salvador. Él llevó a la gente a arrepentimiento, y así debe ser nuestro evangelio, hermanos. Llevar a la gente al conocimiento de su pecaminosidad, a la necesidad de su arrepentimiento para con Dios. El otro día hablaba con una persona y decía, cómo el hombre se fue apartando de Dios, ¿no? La Biblia muestra siempre un Dios tan amoroso, tan seriamente, lo tenemos que tomar con temor. Dios es un Dios de temor, ¿no? Fuego purificador, pero a la vez tan amoroso que siempre busca al impío, siempre busca al pecador. El hombre pecó y la mujer, y se echaron la culpa, la mujer que me diste, la serpiente. Lo primero que hizo Adán fue buscar las plantas con más follaje y se escondió. Porque dice Génesis, y después vamos a leer Génesis, que Dios buscaba pasear con el hombre. Es hermoso. Caminar. Enoc dice que caminó con Dios y le llevó Dios. El Antiguo Testamento siempre usa esa palabra para el tema de comunión, caminar con Dios. ¿Con quién caminas vos? O sea, hoy a la tarde, clima hermoso, medio fresquito, no hace 40 grados. Si vamos a caminar, ¿con quién te gusta caminar? Pensá eso. ¿Con quién te gustaría caminar? Si tendrías que traer una persona que amás, hoy día me gustaría traer a mi papá y caminar con él. Le diría, charlaríamos tantas cosas. No lo tengo. Pero me encanta caminar con mi esposa, la persona que más quiero. No se duerman, Se paran en el fondo, Este es mi tiempo, hermanos, no es mi tiempo, es del Señor. Parate en el fondo allá con tu Biblia, no hay ningún problema. Te dormís, me bajo y te predico ahí. Siempre les digo eso, no se duerman. Dios buscó al hombre para caminar con él y el hombre se alejó. Acá el Señor está proveyendo el hecho de que reconozca su pecado.
dar conocimiento de salvación. Lo mejor que podés hacer por una persona es mostrarle su enfermedad, su necesidad de Cristo. Es Dios, solamente Dios quien salva. Juan fue un instrumento escogido de Dios para impartir el conocimiento de salvación. No soy yo, yo no soy el Cristo, yo no soy el Cristo. Juan 3:28, yo no soy, yo solamente soy la voz de alguien que grita en el desierto. No soy. Versículos 78, por favor, y 79, Patricia. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto de la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Bien, la primera parte vimos cómo Zacarías muestra la promesa de salvación y en esta última parte está hablando de la provisión de la salvación. Ahora hay otro niño, 78 y 79, ya no es Juan el Bautista. Este es un canto. Esto es lo que fluyó del corazón de Zacarías, movido por el Espíritu Santo. Por eso, hermano, entre paréntesis, cuando decís que estás bien con el Señor y esta persona es una persona llena del Espíritu Santo, es que habla del Señor, habla de Cristo, no habla de Él. Habla del Evangelio. Por la entrañable misericordia de Dios, habla de entrañas, de las tripas. Habla del corazón misericordioso de Dios, literalmente los intestinos de Dios. A ver si entendés, porque quizás tenés una idea de un Dios grande, malo en la eternidad. Sí, es un Dios muy grande. Cada vez que el Señor se apareció a través de sus ángeles, apariciones divinas en el Antiguo Testamento, la gente quedó enferma y temerosa. Bueno, vean Zacarías, temió con un ángel. Juan, el Evangelio de Juan y en Apocalipsis, Juan el discípulo también quedé como muerto. Pero miren esta figura de Dios, se le conmovieron los intestinos. Ustedes saben que no soy médico, Roxana es médico, justo salió ahí, pero una de las enfermedades que más tenemos cuando tenemos problemas y nervios, ¿saben dónde es? Los intestinos. Todo es ahí. El judío sabía que ahí se centra, ellos le llamaban el corazón esta parte. A mí me pasa, los nervios te aflojan todo y los intestinos es lo que más se enferma. Bueno, lo que está diciendo que se le movieron los intestinos a Dios por ver tu condición pecaminosa. Mira cómo nos amamos. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Zacarías dice acá, Lucas, Zacarías está hablando, por los intestinos de nuestro Dios nos visitó desde lo alto, desde la aurora, y ahí viene el pesebre, ¿no? Que vemos armado ahora en este tiempo. El corazón misericordioso de nuestro Dios, sus entrañas, el sol naciente, la aurora o cuerno de salvación, versículo 69, indica y describe al Mesías que vendría. ¡Qué hermosura! Salmo 84:11 dice, porque sol y escudo de Jehová, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad, porque Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía, dichoso. Es una persona, Dios es una persona, no es una cosa, en la cual puedes confiar. Ahora muestra Zacarías tiene en mente a dos bebés y muestra dos aspectos importantes de la misión y propósito del Mesías. Miren, 79, para dar luz. ¿Qué dice Patricia, por favor? ¿Para dar luz? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Este niño, este Jesús, vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Ese es el propósito. Mateo 4:16 utiliza este pasaje de Isaías 9:1 y 2, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Hoy lo leímos, ¿se acuerdan? En la lectura bíblica. Y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte,
luz le resplandeció. Un material teológico dice lo siguiente acerca de esta descripción. Sentarse en tinieblas y sombra de muerte indica una situación de peligro, temor y desesperanza. Un languidecerse sin ayuda humana a la vista. En la Escritura, la designación tinieblas, cuando se usa figuradamente, se refiere a uno o más de los siguientes rasgos: engaño, o sea, ceguera de mente y corazón; depravación; desaliento. Aunque probablemente las tres cualidades estén en el cuadro aquí, el énfasis podría estar sobre las últimas de las tres: desaliento y desesperanza. No hay más esperanza. Por eso es tan lindo ver los cuadros. Sería lindo dar otra vez, Lucas, los cuadros desesperanzadores: el endemoniado gadareno, Zaqueo, Lucas 19, y cada cuadro de conversión que muestra Lucas. No. Lucas te muestra como que ¿vieron cuando dice no hay nada más que hacer? Esa persona no tiene cura. Ya está. ¿Quién iba a pensar que esta persona iba a cambiar tanto, que Dios lo iba a salvar? Bueno, es tu supremo problema de acuerdo a la Biblia. El pecado es universal. Las naciones más cultas, dijo este autor, son capaces de cometer el genocidio más repugnante, al igual que las civilizaciones primitivas. Alemania, y podemos seguir hablando. Los Estados Unidos con el aborto, país que va en primer lugar. No sé las últimas estadísticas. El pecado es dominante. Nuestra mente está cegada. Nuestra voluntad es corrupta e incapacitada. Génesis 6 nos menciona que la intención de los humanos es de continuo mal. Las emociones son trastornadas, pervertidas: odio, resentimiento, arder de enojo, miedo, risas por el pecado. El pecado es irracional. Muchos matrimonios y familias han sido destruidas solo por una noche de placer. Venden todo por un poco de pecado. Es engañoso. Nos podemos endurecer por el engaño del pecado. Es endurecedor. Cuanto más profundo se cae, más se endurece el que lo practica y menos le molesta. Eso es el pecado. Es esclavizante. Te haces esclavo del pecado. Y nadie puede librarse a sí mismo. El que hace pecado, esclavo de pecado es, dijo el Señor en Juan 6. El pecado reina sobre el pecador, es degradante, va hundiendo más y más, aún al más noble de todos los hombres, en la profundidad de las vergüenzas y la degradación, el rey David. Es contaminante, no es insignificante. La Biblia lo simboliza con la levadura. El primer bebé que nació por parto, el primer bebé que nació en la historia de la humanidad, mató a su propio hermano. Desde ahí el mundo ha sido una secuencia de guerras, concupiscencias, odio, violación, abuso y brutalidad. Es la médula. ¿Qué le falta a nuestro país, Argentina? Arrepentimiento, creer en el Señor. Arrepentimiento de su pecado. ¿Qué falta en Argentina? Iglesias que prediquen bien el Evangelio. No showman, que hablen pavadas ahí arriba, inviten artistas, imiten a otros, que den las Escrituras. ¿Para qué nos salvó? Versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte. Y por último, para encaminar nuestros pies. Miren qué lindo, encaminar. En un momento los pies que se describían como sentados en desesperación, ahora están de pie y están caminando. La tristeza se ha convertido en alegría. Dar luz para guiar nuestros pies. Salmo 119, ¿no? Lámparas a mis pies a tu palabra y lumbrera mi camino. Dar luz a los que caminaban en tinieblas. Dar luz. Estabas en tinieblas caminando por una forma, ahora hay luz para caminar de otra forma. Metanoia. Y esta paz es objetiva y subjetiva. Obviamente, caminar nuestros pies por camino de paz. ¿Qué paz? Bueno, 2 Corintios 5:20 dice: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo, os rogamos reconciliados con Dios.
Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Objetivamente, paz con Dios. Encaminar nuestros pies a camino de paz. Paz con Dios. No tenés paz con Dios. Sin Cristo no hay paz con Dios. Tenés un enemigo. Y subjetivamente, dijo un autor, es la tranquila y consoladora seguridad del perdón, de la adopción. Es la sonrisa de Dios reflejada en el corazón del pecador perdonado. Es el refugio de la tormenta. Es el escondedero a la sombra de sus alas. Es el arroyo que fluye de la fuente de la gracia. A esa paz dirige nuestros pies el Señor. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Charles Leiter, el autor de un material muy lindo que tenemos que volver a ver en la iglesia, Justificación y Regeneración, dijo lo siguiente cerrando este texto. ¿Cómo puede un hombre con un corazón malo? ¿Hay alguien acá con un corazón malo? Ha sido regenerado, pero sigue siendo tendiente a ser malo. Fue el dilema que ha torturado a tantos a través de la historia. ¿Cómo un hombre con un corazón malo puede ser justo ante Dios? Esto causó que Martín Lutero se subiera de rodillas por los escalones de lo que llamaban la Scala Santa en Roma e indujo a monjes a usar camisas de pelo con anzuelos incrustados, intentando así pagar por sus pecados. Hasta este día causa que los nativos de las islas del Mar del Sur sacrifiquen pollos, rocíen sangre a dioses. En países más civilizados se conforman con ir a una iglesia o hacer alguna buena obra. Pero ¿cómo puede el hombre estar bien con Dios?, dijo Charles Leiter. Una sola respuesta: a través de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Cristo solamente puede hacernos estar bien con Dios. Él fue nuestro sustituto. Él tomó mi lugar en la cruz. Usted no puede hacer nada. Usted tiene que creer. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste ustedes sanados. Porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Que esta Navidad no sea solamente abrir regalos, comer, obviamente hay que tomar, me imagino que no, como cristiano, pero abrir la Biblia y adorar al Señor, como dice Salmo 103, Señor, me has rodeado de bendiciones, de favores. Bendice, alma mía, a Jehová, no olvides ninguno de sus beneficios. Y leer las Escrituras con tu familia. Obviamente lo que tenemos la familia cristiana es un privilegio, ¿no? Cuando tenés la mezcla es difícil, pero si te dan la oportunidad, abrí Isaías, hermano, 53, léelo. Bueno, esto hizo Cristo por mí. Quería leer esto nada más. Tener un tiempo de compartir. La fiesta no es solamente comprar, pasarla bien. En el cristiano debe ser un tiempo de adoración al Señor. Padre, gracias por este tiempo. Ayuda a los que están viendo, a los que nos visitan, que puedan entender que hoy, a partir de hoy, pueden estar bien con el Dios grande, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Pueden estar bien, pueden ser perdonados todos sus pecados por medio de Cristo que murió en la cruz por nosotros, reconociéndose malo delante de ti y abrazando este mensaje, pidiéndote perdón, creyendo que tú viviste, moriste y resucitaste por nosotros. Y un día nos vendrás a buscar, y un día juzgarás este mundo, un día convertirás a todo Israel, como todo lo que vimos esta mañana, Señor, en tu nombre. Amén.